Noches, que Dios les bendiga. Es un gusto y un honor estar para mí listo para predicar la palabra. Vamos a hacer una oración antes de iniciar y vamos a poner delante de Dios este tiempo, anhelando que la palabra que tú ya sembraste en mi corazón pueda ser transmitida como tú lo deseas, Señor, a tu iglesia. Te pido que abras los oídos, que encuentres corazones dispuestos y atentos al mensaje que hoy tienes para cada uno de nosotros. Seguro estoy que será de grande bendición. Te pido nuevamente que tu Espíritu Santo fluya a través de mi vida y que yo solamente sea un instrumento que tú ocupas para hablar. Que todo el honor siempre sea para ti, Señor. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Allá en casa, espero se encuentren muy bien, listos para escuchar el mensaje. El mensaje que hoy, del cual vamos a hablar, el título lleva el ADN de un cristiano. Muchos, yo creo que en algún momento han escuchado o han tenido la inquietud de saber qué es el ADN, ¿no? Pero antes de especificar un poco más a fondo el ADN, bueno, vamos a dar una pequeña introducción. A través del ADN podemos saber de manera muy específica en algunas personas, o mejor dicho, en todas las personas, información muy precisa sobre la persona, sobre sus órganos y sobre el tipo de células que tienen. A través de una prueba de ADN podemos saber si tenemos una predisposición para desarrollar alguna u otra enfermedad. Una prueba de ADN nos sirve en algunos casos también para determinar la paternidad o maternidad de alguien. Y algo que yo les diría, o que también Dios hablaba a mi corazón, es, si hiciéramos una prueba, por así llamarlo, de ADN espiritual, ¿cuál sería el resultado de esa prueba en mí y en ti? Solamente hay dos. Esa prueba te diría y te demostraría quién es tu padre. Yo creo que muchos de nosotros nos podríamos sorprender al observar ese resultado. Hablando de ADN, también tenemos que hablar con parte de nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? Es el conjunto, características o rasgos de una persona que nos permiten distinguirlas de una o de otra. La identidad se define por la forma en cómo una persona se ve a sí misma. Hay características muy especiales que a cada uno de nosotros nos identifican como persona. Por ejemplo, aquí dentro de la iglesia, yo puedo decir que hay personas que son muy graciosas, ¿no? Y estoy viendo una de ellas, pero no me está volteando a ver. Vamos a dejarlo así. Hay otro tipo de personas que son muy disciplinadas, ¿no? Otro tipo de personas que son muy puntuales. Pero también hay personas que no somos tan responsables. Entonces, todo esto nos va dando cierta identidad o nos va caracterizando por la manera en cómo somos, ¿de acuerdo?
Jesús sabía perfectamente desde los 12 años, ¿qué edad tienes, Ami? 10 años, bueno, te faltan 2 nada más. Jesús desde los 12 años sabía perfectamente cuál era su identidad, sabía a qué había venido y qué tarea tenía que cumplir, desde los 12 años, hermanos. Hoy en día hay una generación entera que experimenta una crisis de identidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Aunado a las redes sociales y a los mensajes falsos que se están publicando día a día. Muchos de nosotros creemos que nuestra identidad tiene que ver con nuestra identidad social. ¿A esto qué me refiero? Que si ustedes se meten a las redes o con sus hermanos, amigos, la mayoría de nosotros nos identificamos, ¿por qué? Porque presumimos ya sea de un logro, algún éxito, algún viaje, algo que hayamos comprado o adquirido, alguna posesión, ¿sí? Y eso no está mal, pero realmente esto no es algo que a nosotros, como hijos de Dios, deba o tenga que identificarnos, ¿de acuerdo? Luego, cuando observamos este tipo de situaciones, lo complicado es que nos miramos y nos comparamos con ellos, ¿no? A veces, la mayoría de las veces, haciéndonos sentir menor, ¿no? Si vemos a una persona que es muy exitosa, que viaja, que económicamente va muy bien, que parece que no tiene ningún tipo de necesidad, uno se compara y se hace menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra identidad se empieza a confundir. Espero ser claro. Si alguien o no lo estoy haciendo, levánteme su mano, ¿vale? Entonces, todo esto va generando confusión. Pero también quiero decirles que la mayoría de las veces las personas solamente muestran lo bueno, ¿no? Nadie publica en redes, hoy me despidieron de mi trabajo, ¿no? Un ejemplo. Nadie publica, hoy no obedecí a mi papá. ¿Por qué? Porque no quise. Nadie publica, hoy llegué tarde a la escuela. Todo el mundo publica lo favorable, lo bueno, creando confusión, ¿no? Y algo que me mostraba es que si estamos así, a Satanás esto le conviene. ¿Saben por qué? Porque no estamos entendiendo realmente quiénes somos. Estamos confundidos, ¿sí? Y si estamos así, realmente no venceremos. Por ello, como creyentes, es importante entender y saber quiénes somos y de qué estamos hechos. Algo que quiero decirles es que tenemos una identidad y la tenemos en Él. Tú, yo y aquel que me está viendo, quiero decirte que somos hijos de Dios, que estamos llenos de propósitos y promesas porque Él nos ama. Entonces, si estás confundido, si realmente no sabes o no te identificas, quiero decirte que el quien te da la identidad es Él. Una vez que descubrimos quién es Dios, realmente podemos descubrir quién es cada uno de nosotros. Si realmente no lo estamos entendiendo, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a continuar mirando solamente nuestras propias limitaciones y tendremos, por lo tanto, una percepción errónea de nuestra identidad. ¿Ok? Entonces, todo esto en conjunto, si estás confundido, si no te crees realmente hijo de Dios o no crees el ser 100% cristiano, ten cuidado.
estás confundido, pero nuevamente te puedo decir que en Él tienes una identidad. Muchas veces trabajamos por obtener riquezas aquí en la tierra, y eso nos desvía, nos confunde, nos aleja. Y la palabra también es precisa, es directa. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, su palabra dice así, a manera de recordatorio. Dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Todo lo que tú deseas en este mundo no está mal, pero quiero decirte que algún día se acabará. Todo lo que tú tienes en posesiones, logros, títulos, económicamente, todo eso algún día se va a acabar. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Con quién te identificas más? ¿No? Como les decía al principio, si nos hicieran una prueba de ADN y si esa prueba revelara quién es tu padre, ¿qué harías? ¿No? Génesis del 1 al 26 y 27 habla de la creación. Quiero llevarte a la parte de cómo comenzó todo, ¿no? Porque algunos pensaríamos erróneamente que descendemos del mono, ¿no? Así nos lo enseñaron en la escuela, ¿no? Había la teoría de Darwin de la evolución, pero tacha esa teoría, ¿no? Es falsa, es errónea por completo. Génesis dice así, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Siguiente. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, en base a tu identidad, ¿sabes quién te creó? Y no solamente sabes quién te creó. Algo hermoso es que eres un reflejo de Dios. Estás hecho a imagen y semejanza. Regresándome un poquito a la prueba del ADN, que es al tema central que quiero llevar. Hoy en día, el celular tiene una aplicación o algunos dispositivos donde por horas, por minutos, te dice para qué lo ocupas. Si esa prueba de ADN, aparte de decirte cuál es tu paternidad, te demostrara pues realmente dónde están tus intereses, ¿qué te revelaría a ti, no? Te dice, ok, tu paternidad es tal, pero el 50% de tu tiempo, de tu mente, lo tienes ocupando viéndolo en telenovelas. Un 15% está en series. Un 5% en oración. Y un 0% en ayuno. ¿Cómo quedaríamos? Yo creo que quedaríamos impactados, ¿no? Al ver que se me revelara esto. Muchos dirían, gracias a Dios no existe esa prueba, ¿no? Porque si el pastor nos las pidiera, ¿dónde quedaríamos, no? Pero bueno, vamos a continuar avanzando. Otra parte, en el Salmo 139, versículos, bueno, me voy antes, me adelanté, paso a Efesios 2:10, hablando también de la creación. Efesios 2:10, por favor. Su palabra dice, me quedo con esta primer parte, pues somos la obra maestra de Dios. Hermanos, ¿saben lo que
qué significa eso? ¿Saben lo que es el que seamos la obra maestra de Dios? La obra maestra significa a que somos su mejor creación. Si a ti te impacta el ver el cielo, los cielos, los mares, quiero decirte, Calado, tú eres todavía mejor, porque eres la mejor creación de Dios. Me quedo con esta parte, pero voy a terminar de leer el versículo, porque dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Todo esto te estoy hablando de identidad, de que veas quién es tu creador, y que no solamente es maravilloso tu creador, sino que eres la mejor creación. Esta parte, mientras yo te leo el siguiente capítulo, quiero que lo hagas, que cierres tus ojos. Si estás aquí, cierra tus ojos. En casa, cierra tus ojos. Y mientras voy leyendo esta palabra, quiero que traigas a tu mente e imagines esto que te voy a leer. Su palabra dice así: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Wow! Yo cuando leía esto e imaginaba cómo Él te creó a ti y a mí, no cabe duda que lo que hace Él es perfecto, es único y es increíble. Entonces Él lo que quiere mostrarte a ti y a mí es la identidad que tú y yo tenemos. Que no te dejes confundir por las corrientes que hoy en día se han alzado y se han presentado. Que tengamos nuestras bases firmes, es lo que Él desea, porque Él nos creó con amor y con un propósito. Iglesia, no es necesario que seamos famosos, que seamos millonarios, que llegamos a ser influencers, etcétera, etcétera. Debemos entender que nuestro verdadero valor no depende de lo que hacemos. El verdadero valor depende de la manera en cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Dios nos da la identidad y todo lo que somos es gracias a Él. Y quiero decirte que Él solo quiere el bien para ti. Cuando realmente descubrimos nuestra identidad como hijos de Dios, aprendemos a amarlo de verdad. Nos apropiamos de sus promesas, de su palabra y confiamos en Él. Si vamos teniendo en cuenta quién nos creó, quién nos da nuestra identidad, entonces ahora viene algo que es el tema central de esta noche. El ADN de un cristiano. El ADN de un cristiano, si me hicieran una prueba, me gustaría que cada punto que vamos a platicar, a estudiar y a meditar, cada uno de nosotros los cumpliéramos. Y esto es algo que me gustaría que hoy se llevaran. Y que en una lista o en su celular vayan anotando. Y al final, cada punto que mencionemos, si ustedes pueden, es una autoevaluación, puedan ver si cumplen o no cumplen. El motivo no es desanimarse, no es descalificarlos, no es desaprobarlos, sino que en aquellas áreas donde no estamos cumpliendo, nos esforcemos, trabajemos
y vayamos a más. Dios lo único que quiere es perfeccionarnos para que realmente nuestro ADN sea el ADN de un hijo de Dios. El primero de ellos es el ser alegres. Eclesiastés 9 y 10 en TLA dice así: todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Hermanos, vamos camino a la tumba y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, todo lo que tú hagas, hazlo con alegría. Mantén la perspectiva correcta. No permitas que las situaciones, las dificultades, los problemas te desanimen, te amarguen, te entristezcan, te depriman. No permitas que nada de eso te haga sentir todo lo que es contrario a la alegría. Aunque yo lo sé, humanamente no es fácil. Me podrían decir, ¿cómo quieres que esté alegre si tal vez hoy no tuve para comer? ¿Cómo quieres que esté alegre si tal vez me encuentro distanciado de mi familia? Por poner algunos ejemplos. Pero esto es lo que Dios desea. Ante la situación que tú estés viviendo, una de lo que debes de hacer es mantenerte alegre. Entonces, la primera es alegría. La segunda, el ser inocentes. ¿Qué es una persona inocente? Es alguien que está libre de culpa o de pecado. La palabra en Filipenses 2, 14 y 15 dice así: hagan todo, otra característica más del ADN cristiano, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Llevar una vida limpia e inocente, pues tenemos que trabajar, esforzarnos, pedirle siempre al Espíritu Santo que sea quien nos guíe y nos dirija y nos ayude para que la podamos llevar. Pero una vida transformada es un testimonio real, es un testimonio que vale, es un testimonio que es efectivo. Y también quiero decirte que la invitación es a que tú seas luz en el lugar donde estás. Donde estás, en el trabajo, en tu casa, en la escuela, en tu día a día, Él quiere que seas luz. ¿Ok? La tercera, compasivo. La compasión es el sentimiento que tiene una persona al percibir o sentir el dolor o sufrimiento de otra persona en un momento de dificultad. El ser compasivo significa que yo no puedo ser ajeno a si alguien de mis hermanos en Cristo o familiares está pasando por alguna situación de necesidad, por algún problema o por alguna enfermedad. Tenemos que ser compasivos. No puedo ver a alguien enfermo y solamente decirle que Dios te bendiga. No. El ser compasivo es acercarme a esa persona y decirle, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Si lo podemos hacer económicamente, hagámoslo. Pero ¿saben? Algo más poderoso que eso es el orar y el interceder por esta persona. Y eso solamente puede ser un ejemplo. Otro ejemplo que Dios traía a mi corazón, pero habla principalmente del amor al prójimo, es la parábola del buen samaritano, donde todos la conocemos, pero en resumen, antes de que llegara el samaritano, pasaron dos personas, incluso una de ellas era sacerdote. Vieron a un hombre completamente tendido en el suelo y no se acercaron a ayudarlo.
El samaritano se acercó, lo ayudó, curó sus heridas, lo llevó en su burro hacia un lugar donde él pudiera hospedarse. Y no solamente eso, estando él ahí, una vez que ya se retiró, le dejó al encargado dinero para que siguiera cuidándolo. Y al regreso le dice, si algo falta, yo regresaré y te pagaré lo que resta. El samaritano tuvo compasión. Nosotros, como cristianos, tenemos que ser compasivos. No podemos ser ajenos a la necesidad. Tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que apoyarnos y alientarnos como iglesia. Por eso también desde el tiempo de la oración, la pregunta que me impactó es, ¿cómo estamos como iglesia? Cuarta, pero antes, el pasaje. Ya me estaba adelantando. El compasivo, Dios nos invita en Lucas 6, 36 y 35, y dice así, porque esto tampoco no es fácil, hermanos, pero lo tenemos que hacer. Su palabra dice así, amen a sus enemigos. ¿Quién ama a sus enemigos? Háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Siguiente. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Llevamos 3. Espero que las vayamos anotando. Cuarta, una de las más, todas son importantes, pero sí, tal vez una de las que tiene más peso es esta. Obediente. Se nos ha hablado de obediencia, se nos ha pedido que seamos obedientes, se nos ha dicho cómo debemos ser obedientes. La pregunta es, ¿estamos siendo obedientes? En el Salmo 119, versículo 101, la palabra de Dios dice así. 119, 101, lo voy a leer. Su palabra dice así. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. Entonces, obediencia a su palabra, hermanos. Romanos 16, 19 habla una parte de obediencia y lo quiero comentar. Y dice así. Romanos 16, 19. Muy bien, gracias. Dice, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Esto me llena de alegría. Quiero, otra característica más que vamos a estudiar adelante, quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Obediencia. Una más, en 1 de Pedro 1:14. Su palabra dice así: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero iglesia, ahora que conocen de la palabra, que saben, que estudian, hay que obedecer. Iglesia, respondamos con alegría a lo que se nos está pidiendo. La obediencia a Dios es mucho más valiosa que cualquier riqueza material que podríamos encontrar aquí en el mundo. ¿Te imaginas eso? Obedecer. Yo espero que nos esforcemos para poder lograrlo. Una más, fiel. ¿Qué es ser fiel? Todos hablamos de un Dios fiel. Todos conocemos que nuestro Dios es fiel. Pero nosotros, como cristianos, ¿somos fieles? ¿Te comportas de una manera fiel?
En el Salmo 119, versículos del 30 al 33, su palabra dice: he optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Esto habla de fidelidad, cumplirlos hasta el fin. No cumplir un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, es cumplirlos siempre. ¿Están duras las pedradas? Yo espero que no. No se trata de eso, hermanos. Lo único que es quiero que tengamos en cuenta si el ADN de Cristo está en nosotros. ¿Sí? Si está en nosotros, creo que cada punto que estamos viendo no nos va a costar trabajo el poder trabajar y cumplirlo. Por eso, si somos fieles, tenemos que hacerlo con esmero, con prontitud y con dedicación todos los días de nuestra vida. Él es fiel y nosotros tenemos que también serle fieles a Él. Una más que también es de peso, todas son importantes, pero para mí esta es una de las de más de peso, que significa ser santo. Santo, también se nos ha hablado de santidad, se nos ha pedido que llevemos una vida recta, íntegra y en santidad. Pero su palabra dice así: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, no solamente en algunas cosas, quiere decir en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. 16. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. El ser santo se nos ha enseñado que es estar apartado para Dios, para sus propósitos, es estar apartado del pecado. Esto también incluye el diferenciarnos de aquella gente que no conoce a Dios. Entonces la pregunta aquí viene: ¿tu vecino sabe que eres hijo de Dios? ¿Tus compañeros en el trabajo saben que eres un hijo de Dios? Más cercano, ¿tu familia sabe que eres un hijo de Dios? Ahora, si lo saben, ¿qué testimonio les estamos dando? Porque mucha gente diría, como nos han dicho, no, pues para ser como tú, mejor ahí la dejamos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tengamos cuidado de qué testimonio estamos dando, si realmente nos estamos comportando o no de una manera santa, si realmente estamos apartados del pecado o no, si realmente hemos decidido apartar nuestra vida para cumplir sus propósitos y no los míos. Si lo estamos haciendo, entonces yo podría ponerle en esta parte una palomita, y si no, entonces hay que ponerle ahí un pequeño signo de interrogación y el meditar en qué no estoy cumpliendo. Una más, humilde. Humilde habla de modestia y de sencillez. La humildad es conocer las virtudes y debilidades de manera personal. Pero también humildad es reconocer que tenemos aptitudes y talentos que son dones de Dios. Entonces, su palabra nos viene a recordar en Filipenses 2:3, y otra parte que me encantó y que también debemos de considerar dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. 4. Esta parte también me impactó. Dice, no solo se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás.
¿Ok? Esto significa tener una perspectiva real de nosotros. No hay que ser egoístas. Hay que tratar a los demás con respeto. Considerar los intereses de los demás más importantes que los míos, si lo estamos haciendo, quiero decirte que es un verdadero ejemplo de humildad. Si no lo estamos haciendo, entonces tenemos que trabajar en esta parte y esforzarnos más. Una más. Trabajador. Hermanos, todos trabajamos. En casa, en la escuela, todos tienen un trabajo. No pueden decir, no, yo no trabajo. Todos trabajamos. Desde la creación, Dios al hombre le dio un trabajo. Hermanos, consideremos nuestro trabajo como un acto de adoración a Dios. Su palabra en Colosenses 3:23 dice, Colosenses 3:23, lo leo, dicen, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Entonces, todo lo que tú hagas, cuando estás en tu casa, haciendo la comida, cuando estás, no sé, se me viene a la mente en el banco, atendiendo a un cliente, si estás en la escuela y tienes a cargo un grupo de alumnos, o aquí en la iglesia, el servicio que tú estás llevando, hazlo como para el Señor, no como para tu pastor, no como para tu líder, ¿ok? Y el mejor ejemplo también lo tenemos en Juan 5:17. Su palabra dice así. Ayúdenme a leer todos, fuerte por favor. Todavía no la ponen, denme un segundo. Juan 5:17. Juan 5:17. Ahí va. Juan 5:17. Muy bien, si no, listo. No, Juan 5:17. Bueno, lo leo yo. La palabra dice, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Así que, iglesia, hermanos, ¿nosotros qué debemos hacer? Exacto. Una más. Ok, bueno, ya lo leímos, pero lo voy a leer nuevamente para que quede muy claro. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo, ¿qué quiere decir? Hermanos, tenemos que ser trabajadores. No podemos estar sin hacer nada, ya sea para lo terrenal, pero sobre todo para la obra de Dios. ¿Ok? Perdonar, número 9. Esta es una de las que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo, empezando por mí. ¿Cuántos realmente de nosotros estamos dispuestos a hacerlo? Les voy a dar un pequeño testimonio y que Dios ha tenido que trabajar en mí. Hace tiempo yo confié mucho en una persona. Dejé a cargo, digamos, una tarea. Tenía la confianza plena en esta persona, pero la sorpresa fue que no me daba las cuentas claras. Me desilusioné, sí, porque era una persona aparte muy cercana a mí. Alguien que yo podría pensar que no me iba a traicionar y que no me iba a fallar. Mi corazón se endureció. Mi corazón se endureció mucho hacia esa persona, porque yo no lo podía creer. Con el tiempo traté de ser indiferente, nunca la confronté, nunca fui ni le reclamé nada. Me enteré de todo lo que hizo, pero nunca la confronté. Pero mi corazón estaba muy endurecido. Y muchos de nosotros a veces
decimos, o en el mundo lo dicen: yo no te perdono, que te perdone Dios. ¿En serio? Yo eso no te lo voy a perdonar, que te perdone Dios. Pero hoy la invitación, si realmente llevamos el ADN de Cristo, es que tienes que perdonar. Hoy en día Dios ha trabajado conmigo. Puedo ver que esa persona necesita ayuda económicamente, no está tan bien. Y mi corazón se endurecía, porque yo tenía los medios para seguir apoyándola de una u otra manera, ¿no? Yo no me jacto de que, wow, me vaya muy bien económicamente, no, pero regresándome al ser compasivos, tenía que ayudar a esta persona, ¿no? El aprender a perdonar no es fácil, y más porque yo me sentía traicionado por lo que me habían hecho, más por ser una persona tan cercana a mí. Dios me ha mostrado que tengo que aprender a perdonar, y el día de hoy intento apoyar y ayudarla en lo que puedo. A veces, humanamente, vuelvo al pasado y viene a mi mente y a mi memoria lo que me hizo, pero ¿saben qué? Eso también quiere decir que no ha sido un perdón de manera genuina. Entonces, si realmente deseo y llevo el ADN de Cristo, tengo que perdonar. Tenemos que perdonar. Por eso la palabra dice en Colosenses 3:13, Colosenses 3:13 dice: sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. La clave está en recordar que Él, a ti y a mí, nos perdonó. Y no solamente eso, hizo algo maravilloso, que solamente yo creo que Él podría hacer. Perdonó a aquellos que lo crucificaron. Mejor testimonio y mayor ejemplo, hablando de perdón, no podemos encontrar. Tenemos que darnos cuenta del infinito amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Así que, hermano, si a usted alguien lo ha lastimado, lo ha ofendido, lo ha herido, déjelo en las manos de Dios. Pida también a Él que en su corazón esté sensible y que le ayude a perdonar a aquellas personas que lo han lastimado. Porque a lo mejor no lo han lastimado, pero lo lastimarán en un futuro. No se lo deseo, pero puede venir. ¿Ok? Una más. En Efesios 4:32, su palabra dice: por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de un buen corazón, y aquí es la parte también, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Una más, número 10, productivo. En Juan 15:8, su palabra dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderamente mis discípulos, mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Si somos hijos de Dios y llevamos el ADN de Cristo, la única manera de llevar una vida buena y productiva es cuando realmente estamos unidos a Él. Apartados y lejos de Él, realmente no seremos productivos. Todo esfuerzo que realicemos, quiero decirles que será infructuoso, que será nulo, que será vano. ¿Cómo podemos ser productivos? Pues cuando realmente tenemos una relación, una comunión correcta con Él. De esa manera, realmente llegaremos a producir un fruto en nuestra vida. Y será un fruto que será visible a los ojos de nosotros, pero sobre todo a los ojos de Dios. Sabio, es la número 11.
En Proverbios 2, versículos del 1 al 4, su palabra dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por la inteligencia y pide entendimiento. Siguiente. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Versículo 6. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. La sabiduría se adquiere de dos formas. Una, como un regalo o un don que Dios nos puede dar. Pero la otra es mediante una búsqueda de manera continua y activa. El punto de partida de la sabiduría está en Dios y en su palabra, que es la fuente del saber y de todo entendimiento. La sabiduría es poner en práctica lo que uno sabe de una manera que realmente está transformando tu y mi vida. La sabiduría la adquirimos realmente cuando estamos o somos guiados por Dios. Me voy a ir un poquito rápido porque voy a poner 5 pesos más porque ya se me está acabando el tiempo. La última, llenos del Espíritu Santo. Número 12, lleno del Espíritu Santo, en Gálatas 5:16. La palabra dice: por eso les digo, deje que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 25, por favor. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo es una de las muestras que realmente llevamos el ADN de Dios, o que le pertenecemos, mejor dicho, a Dios. El ser lleno del Espíritu Santo implica escuchar su dirección, tener una plena disposición a obedecerle. El ser lleno del Espíritu Santo es el saber discernir. Por eso, siempre debemos de buscar la llenura, el aprender a ser guiados por su Espíritu Santo. Yo deseo que estos 12 puntos, que espero que cada uno de ustedes hayan anotado, registrado o memorizado, a una manera, si lo podemos decir así, de autoevaluación, podamos ver si estamos cumpliendo o no. Le digo, no es para desaprobar, no es para descalificar, es al contrario. Si hay algunas áreas donde no estamos cumpliendo, la invitación en esta noche es: vamos a trabajar, vamos a mejorar, vamos a esforzarnos, porque cada uno de ustedes que están aquí y aquel que está escuchando la transmisión, quiero decirte que el ADN de Cristo está en ti. El ADN, Cristo ya lo puso. Está en ti y en mí el poder y saber cómo lo tenemos que desarrollar. Ese es el mensaje que hoy Dios trajo a su iglesia. A mí me confrontó en muchas áreas, y yo, de los cuales, si me calificaran, yo les diría que no cumplo con todos, que hay varios en los que tengo que trabajar y esforzarme para ir a más. Entonces, te quiero invitar que en esta noche cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que primero le demos las gracias por aceptarnos como sus hijos, porque Él es quien nos ha dado una identidad. Esa identidad nos ha dado un propósito y muchas promesas a las cuales tenemos que aferrarnos, creer y mantenernos, que nuestra fe cada día sea mayor, que podrán venir, sí, las falsas promesas,
falsas corrientes que lo que quieren provocar y generar en cada uno de nosotros es el confundirnos, es el distraernos, es el desviarnos. Hoy el Espíritu de Dios ha sido claro para hablar a su iglesia. Tú llevas el ADN de Cristo. Los genes de Dios están en ti. Hoy te he hablado de cuál es mi deseo y mi anhelo. No te vengo a calificar, solo quiero decirte que tú puedes. El mejor y el mayor ejemplo lo tenemos en Él. Hoy, nuevamente, vienes a confrontarnos. Te pido mucho que esta palabra que has sembrado en cada corazón de cada persona que puso atención y ha escuchado tu mensaje, la atesore. Que esta semilla que tú ya sembraste en esta noche, en su tiempo, traiga un fruto que sea agradable para ti. Porque yo sé y sabemos que lo que tú deseas siempre es lo mejor para nosotros. El domingo fuiste muy claro. No nos mezclemos con las tinieblas. Y hoy, retomando esta parte de tu mensaje, vienes a recordarnos cómo debemos de ser, qué identidad es la que debemos de presentar, qué testimonio es el que estamos dando. ¿Estamos siendo influenciados por el mundo o realmente nosotros somos los que tenemos que influenciar? Yo te pido que esta palabra y este mensaje queden sellados en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te doy las gracias porque siempre es un honor servirte. Bendigo tu nombre y te digo, bendito seas, Señor. Amén y amén.